días. Para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio en el que voy a referir al lenguaje cartográfico, particularmente luego a el uso didáctico de los mapas. Es probable que si uno entra a una institución educativa, tanto de educación primaria o de educación secundaria, y pasa por un salón y ve un mapa desplegado en el pizarrón, el 99% de las probabilidades es que se esté desarrollando allí una clase de geografía o una clase de historia. El mapa es una herramienta didáctica que los docentes empleamos tanto para la enseñanza de la geografía como para la enseñanza de la historia. Y aparece por ahí una de las primeras funciones que cumple el mapa. Nos permite construir un relato sobre el territorio de la nación o el territorio de otras naciones y le permite al docente apoyar su relato didáctico sobre territorios con el uso de la cartografía. Entonces, en primer lugar voy a plantear brevemente por qué la cartografía es una herramienta para la geografía y para la historia y para su enseñanza. Luego, por qué los mapas son un recurso didáctico. Cuáles son las finalidades formativas en el empleo de la cartografía. Y bueno, y por último, las estrategias didácticas que se emplean para abordar la cartografía en el aula. En principio, ¿por qué hay mapas en la escuela como institución? El origen de la escuela moderna en el siglo XIX fundó dos materias como la geografía y la historia que construyen relatos con respecto a la nación. La geografía versa sobre el territorio de la nación, el cuerpo físico de la nación. Y la historia narra los acontecimientos elegidos para identificar a la nación. De ahí que historia y geografía, en el origen de la escuela moderna, fueron relatos que forjaron la identidad nacional y que estuvieron pensadas como materia para construir la identidad nacional y el patriotismo. Y el mapa ingresa al territorio de la escuela como una representación del cuerpo físico de la nación, vale decir, el mapa viene a ocupar un lugar de relevancia en la escuela moderna porque muestra a los estudiantes el territorio de su país y le permite identificarlo y diferenciarlo del territorio de otros países. Esa es la primera función que cumple un mapa y es la función o el lenguaje simbólico del mapa en la escuela. Cuando nosotros, a partir del mapa, vamos construyendo simbólicamente lo que significa nuestro país y lo diferenciamos de los otros países. E incluso cuando se producen los procesos de desacralización de la escuela, el mapa pasa a ser uno de los símbolos de ese periodo, ¿no? De hecho, ¿quién no tiene un mapa, una fotografía en la escuela con su maestra o su maestro con un mapa del Uruguay atrás como parte de la identidad de la escuela pública y de la identidad de la nación? Entonces, que el mapa esté colgado en un aula o que esté colgado en una institución educativa cumple esa primera finalidad, que es la de transmitir simbólicamente el cuerpo de la nación, la idea de la extensión de el país y la diferenciación de otros países. ¿Por qué, diríamos, aparece entonces el mapa en la clase de historia y de geografía? Primero porque cualquier fenómeno de la realidad tiene una extensión en el tiempo y en el espacio. Tiempo y espacio son las dos coordenadas de las ciencias sociales.
la coordenada espacial propia de la geografía, la coordenada temporal propia de la historia. Y cualquier fenómeno que se desarrolle en la superficie terrestre tiene una doble contextualización, la espacial y la temporal. Por lo tanto, todo fenómeno puede ser georreferenciado y cronorreferenciado. Y al ser georreferenciado, puede ser cartografiado. Por lo tanto, la cartografía permite ubicar fenómenos y representarlos simbólicamente en un plano para después ser abordados didácticamente en el caso de la escuela. En principio, el topos, el lugar, cada uno va construyendo su identidad desde su lugar. Y esto es bien importante porque lo primero que forjamos son los mapas mentales, vale decir, la espacialidad que cada uno de nosotros va construyendo a partir de su lugar y desde su lugar va generando la extensión de ciertos fenómenos. Y entonces para los niños la construcción y deconstrucción del mapa mental es otra de las funciones cartográficas, vale decir, el que puedan expresar la espacialidad de su cotidianeidad a partir de su lugar. Entonces, eso es bien importante porque, bueno, todos nosotros tenemos un mapa mental de los territorios de nuestras vidas y a partir de ellos nosotros vamos aprendiendo a movilizarnos espacialmente y a comportarnos de manera inteligente en el espacio. Entonces, ¿qué es un mapa? Un mapa es un modelo simplificado de la realidad, es una representación simbólica hecha a escala de un territorio sobre un plano. Entonces, el mapa representa, ¿verdad?, una porción de la superficie terrestre a partir de algunas variables que son seleccionadas para localizar y a partir de allí conformar el mismo. Por lo tanto, un mapa, como dije anteriormente, es un modelo simplificado de la realidad, hecho a escala y con un sistema técnico que le es propio. Por lo tanto, ese es el segundo lenguaje que nos transmite un mapa, el lenguaje técnico propio de la cartografía. Cuando se representa toda la superficie terrestre, nosotros decimos que es un planiferio. Cuando se representa parcialmente la superficie terrestre, es un mapa. Y cuando la superficie terrestre que se está representando es a gran escala, vale decir que se representa poca superficie y gran detalle, nosotros decimos que es una carta geográfica. Diríamos que son términos propios que empleamos para referir a distintas representaciones simbólicas de la realidad. Como la superficie terrestre tiene una forma teórica que los cartógrafos llaman geoide, vale decir, achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, cuando uno quiere representar esa superficie, ese volumen del geoide sobre una superficie plana, se utiliza un sistema de proyección. Por lo tanto, se realizan operaciones técnicas y geométricas que permiten proyectar puntos del geoide a un plano, y cuando se despliega el plano aparecen las deformaciones. Vale decir que siempre que nosotros estamos enfrentados a una representación simplificada de la realidad a la que llamamos mapa, ¿verdad?, la deformación es algo que le es propio, por eso la elección del sistema de proyección. Digo esto porque tradicionalmente, y como la cartografía a la que nosotros estamos acostumbrados se forjó desde los parámetros de Europa occidental, muchos componentes de un mapa o planiferio que nosotros naturalizamos están reflejando una cosmovisión europea occidental.
Por ejemplo, que Europa esté en el centro del planiferio es porque los cartógrafos de los que heredamos nosotros las técnicas para reproducción de mapas fueron europeos del siglo XV, XVI, XVII. Segundo, que el océano Atlántico aparezca en el centro, ¿verdad? También es parte de esa cosmovisión europea, que Europa esté arriba y que el resto, digamos, África y América del Sur estén abajo, aunque en el espacio no existe el arriba y el abajo, pero es una convención. Y todo eso refleja una cosmovisión, que es la cosmovisión europea occidental. Entonces, ahí aparece otra función del lenguaje cartográfico, transmitir un orden espacial, vale decir, naturalizar un orden espacial a tal punto que para nosotros el mundo es ese, el que tiene Europa en el medio, el océano Atlántico en el centro, América del Sur y África abajo, y lo que está arriba y lo que está abajo, y refleja entonces una simetría territorial y por lo tanto también refleja relaciones de poder. Digo esto porque basta que uno coloque el mapa, ¿verdad? Con la representación, con el sur como punto de referencia, que es nuestro polo de referencia por estar en el hemisferio sur, los muchachos enseguida nos dicen, ese mapa está mal. O cuando uno elige una cartografía en donde en vez del océano Atlántico está en el centro, esté el océano Pacífico, nos dicen, mire ese mapa que equivocado que está. Y ni hablar cuando uno elige una proyección distinta a la proyección Mercator, que es la que se transmitió por Occidente, cuando nos dicen, mire los continentes y los océanos están todos deformes. Y en realidad esa idea de orden espacial es la que nos transmite el mapa por el solo hecho de estar colgado en una pared en el aula. Y esa es una función ideológica y un lenguaje simbólico sustancial de la cartografía. Entonces, el mapa como ícono escolar, ya refería a él, porque el mapa es uno de los símbolos en la escuela moderna, porque transmite, ¿verdad?, la idea del cuerpo de la nación. En el lenguaje concreto y en el estadio o en el plano del pensamiento concreto de los niños, el que puedan ver, visualizar la nación a través de su representación simbólica, ¿verdad?, hace a esa función de relevancia tradicional en la escuela moderna. Y lo otro, como les decía también, para representar los hitos de la nación. Cuáles son las formas del relieve, cuáles son los cerros predominantes, cuáles son los cerros más importantes, los ríos principales, que son parte de esa geografía que nosotros llamamos la geografía patria, que se fue forjando en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, y que hereda, ¿verdad?, la escuela contemporánea. Hoy la geografía nosotros la concebimos como una materia que estudia las relaciones sociales que se producen en un territorio, pero todavía persiste, por el enorme peso que estuvo en la escuela clásica, o en la escuela, diríamos, moderna, la geografía en eso de transmitir los topónimos que son propios de la nación y que hacen a la identidad nacional y la diferencian de otro. ¿Cuántas veces uno como profesor de geografía se encuentra con que le empiezan a preguntar cuál es el río más largo del Uruguay, cuál es el cerro más alto? Es parte de esa geografía patria que, bueno, diríamos, todavía tiene su validez social. Entonces, lo que nosotros decimos que una de las finalidades formativas que tiene la geografía escolar es, conjuntamente con otras disciplinas escolares, por ejemplo la geometría, por ejemplo la educación física, es forjar la espacialidad. Partir de la identificación del lugar de cada uno de los niños para ir construyendo, ¿verdad?, el territorio y a partir de ahí
ir generando la noción de espacialidad y de comportamiento espacial inteligente. Hoy en día el mapa es un documento social, es un texto social. Nosotros accedemos a mapas, mapas temáticos, como por ejemplo un mapa turístico o un mapa de carreteras, un mapa vial, en fin, distintos tipos de mapas. Y bueno, el hecho de que aprendamos a leer e interpretar un mapa es una de las funciones de la geografía escolar. ¿Qué es esto de leer e interpretar un mapa correctamente? Significa enseñar a traducir un lenguaje que es técnico a un lenguaje que pueda ser comunicable en nuestro código comunicacional. El mapa es un documento que tiene un lenguaje que le es técnico, que tiene ciertas convenciones que deben de guardarse y que deben de enseñarse a interpretar. Por ejemplo, un mapa orográfico representa altitudes, por lo tanto, en una escala cromática de marrones se van a ir representando las distintas variaciones promedio de altura que se van a encontrar en un territorio. Un mapa temático de ecosistemas va a representar con color verde, ¿verdad?, los ecosistemas que representen mayor pluviosidad, por ejemplo, las selvas. Sin embargo, el verde para un mapa altimétrico son llanuras y en un mapa de ecosistemas son selvas. Sin embargo, eso no lo podemos confundir, porque si no el niño aprende a que el verde son llanuras o selvas, y en realidad, dependiendo lo que esté representado en el mapa, es lo que significa el verde. ¿Y dónde aparece eso? En la leyenda del mapa. Por eso cuando uno enseña a decodificar el lenguaje técnico de un mapa, hace lo mismo que hace cuando agarra un libro. Lo primero que hacemos cuando tomamos un libro es ver el título del libro. Bueno, el mapa, todo mapa, debe de tener un título que lo presenta, o sea, nos indica qué es lo que está representado en él. Segundo, cuando nosotros tomamos un libro, leemos el autor, y un mapa también tiene autores, y es conveniente que leamos, porque dependiendo quién sea el autor y de dónde sea el mapa, es lo que simbólicamente nos puede llegar a transmitir ese mapa. El año de edición es lo que convierte un mapa en geográfico en histórico. Por ejemplo, si yo agarro un mapa de Europa de 1982, me voy a encontrar con un conjunto de territorios, estados-naciones, que hoy no existen. Por lo tanto, ese mapa es histórico. Yugoslavia, por ejemplo, o la URSS. Entonces, bueno, y luego la leyenda es la que nos va a clarificar qué es lo que aparece en el mapa. Entonces, título, autor, año y leyenda es lo que tenemos que enseñar para traducir del lenguaje cartográfico al lenguaje y poder comunicar los contenidos que aparecen en el mapa. Entonces, la geografía escolar y la historia escolar cumplen con la finalidad de la alfabetización cartográfica. ¿Qué es la alfabetización cartográfica? Es la capacidad de producir e interpretar textos cartográficos. Y fíjense que si nosotros nos remitimos a esta definición de alfabetización cartográfica como una finalidad de la historia y de la geografía escolar, nosotros decimos que tenemos que enseñar a interpretar y a producir mapas. Y en un 90% de las veces lo que los maestros y profesores enseñamos es a interpretar mapas. Muy rara vez a producir mapas y a enseñar cómo, diríamos, procesar la información y cómo cartografiar la información.
que es la producción de mapas, y enseñar que cada fenómeno tiene su espacialidad. Entonces esa vendría a ser una de las finalidades formativas de el mapa en la escuela. Si recapitulamos, hablamos de tres lenguajes propios de la cartografía hasta el momento. El primero, un lenguaje simbólico, que es el que transmite, ¿verdad?, la idea de Estado-nación, la idea de identidad nacional y de otredad nacional. El segundo, un lenguaje ideológico, el que transmite un orden espacial, vale decir, una relación de poder que aparece configurada en la cartografía. Y tercero, un lenguaje técnico que debe ser traducido, debe ser interpretado para poder comprender los contenidos de un mapa. Y las finalidades formativas son la finalidad macro, diríamos, vale decir, el generar una inteligencia espacial, o sea, a través del mapa, que el estudiante pueda moverse inteligentemente en el espacio geográfico, y la otra finalidad, la de alfabetización cartográfica, que va de la mano con la anterior o se deriva de la anterior, que es la de interpretar y producir textos cartográficos. Entonces, si nosotros nos referimos a la finalidad didáctica de la cartografía, aquí traje una tipología de estrategias didácticas que es clásica a esta altura, que es la de Carlos Monereo, que presentó en el año 1997, que plantea que existen tres tipos de estrategias didácticas. Las estrategias didácticas para adquirir información, las estrategias didácticas para interpretar información y para comunicar información. Entonces, la cartografía, ¿verdad? Nosotros tenemos que orientar estrategias didácticas que permitan adquirir información, interpretar la información y comunicar información. Y en eso es que nos vamos a basar. Para adquirir información, la lectura llana del mapa, el título, el autor, el año, y con la leyenda ir tratando de identificar dentro del territorio representado simbólicamente, ¿verdad?, cada uno de las referencias. Entonces, por ejemplo, en las referencias las ciudades van a aparecer, ¿verdad?, con circulitos que están hechos a escala. Entonces voy a poder diferenciar la ciudad capital de ciudades de segunda jerarquía o de primera jerarquía. Entonces está bueno identificar en la leyenda cómo están representadas para identificar cuál es la ciudad capital, cuál es ciudad puerto, si tiene un icono especial, en fin. O, como les decía anteriormente, con la escala cromática, ir identificando distintas altitudes o profundidades en un mapa ipsométrico. Interpretar información implica generar actividades que permitan, una vez que identifiqué los fenómenos geográficos o históricos que están representados en el mapa, que yo pueda interpretarlos a través de ejercicios que pueden, diríamos, pensarse para la interpretación de esa cartografía. Y luego comunicar la información que se desprendió de la interpretación cartográfica. Entonces, el primero, quería marcar que el texto al que llamamos mapa, ¿verdad?, contiene información simbólica, es una información propia que hace a el lenguaje técnico que está representado en el mapa. Y aquí aparece algo que es bien curioso. Cuando el cartógrafo hizo el mapa, no pensó en el uso didáctico que el maestro o profesor le va a dar el día miércoles con su grupo de primero 1 a las 8 de la mañana. Sin embargo, yo en la escuela o en el liceo no cuento con muchos mapas. Normalmente hay un planiferio,
hay un mapa de América, un mapa de Uruguay y con suerte la carta del departamento. Ahora, el mapa de Uruguay, que fue hecho en nuestro país por el Servicio Geográfico Militar y que responde a determinadas características, que puede ser un mapa físico-político, como lo que llamamos comúnmente, ¿verdad? Cuando yo lo llevo a mi clase de geografía para enseñar cuencas del Uruguay, ese mapa adquiere un valor didáctico propio en función de los objetivos de mi clase. Esto es importante porque es parte de la decodificación que el profesor o el maestro quiera hacer con respecto al tema del día. Después, los mapas y su grado de dificultad comprensiva. El primer aparecen los mapas descriptivos de una variable. Aquí yo traje, para que ustedes vean, un mapa del Uruguay en el que aparece representado cultivos de soja, ¿verdad? En este mapa es un mapa que tiene un nivel de dificultad básico. Es lo que es soja y lo que no es soja. Entonces, a través del título, cultivos de soja, y de las referencias, yo tengo en anaranjado con soja, en verde sin soja. Fue hecho por Marcela Schcar en el año 2004. Vale decir que para la realidad contemporánea, y por eso lo elegí, este mapa es histórico. Muestra los primeros territorios por donde se extendió la soja en nuestro país. Ya hoy este mapa, si lo comparamos con la actual extensión de cultivos de soja, es otro. Sin embargo, como les decía, es un mapa que tiene una variable sola. Este tipo de mapas es descriptivo con dos variables. Aparece graficado en el mapa político del Uruguay población urbana y población rural. ¿Por qué me detengo aquí? Retomando las estrategias didácticas que planteé, propuestas por Monereo, en la que tenemos que, enseñar a obtener información para luego interpretar información y comunicar. Si yo le pregunto a un estudiante que ya está, acostumbrado a tomar un mapa y sabe, porque le enseñamos, que lo primero que hay que hacer es leer el título, el autor y la referencia, yo le doy el mapa y él me dice, el mapa dice población urbana y población rural del Uruguay. La población urbana está representada de anaranjado y la población rural de color verde. Para interpretarlo le pregunto, de acuerdo al mapa, ¿cuál es el departamento que tiene más población urbana? Los muchachos miran el mapa y rápidamente pueden decir, si saben los departamentos, Montevideo, profe. Le puedo preguntar, ¿cuál es el departamento que tiene más población rural en el volumen demográfico? Y lo mismo. Ahora, yo puedo concluir, Montevideo es el departamento que tiene más población urbana de todo el Uruguay. Y los departamentos que tienen más población rural son los que están ubicados en el centro del país. Y doy por finalizado el tema. Ahora, me salteé las estrategias de interpretación, como dice Monereo, porque el muchacho puede repetir población urbana, población rural, pero ¿qué es población urbana? ¿Qué es población rural? Debe ser necesariamente definido, previo a la interpretación del mapa. Entonces, estos mapas que ya tienen un grado mayor de complejidad requieren, previo a la interpretación, la definición de los conceptos que se están cartografiando e incluso acompañarlos con algún otro recurso didáctico, por ejemplo, con una lámina para mostrar las diferencias entre lo que denominamos población urbana y población rural y las actividades propias o las características propias de la población urbana y de la población rural, para después poder interpretar, porque si no,
se repite la información que aparece en un mapa, pero no se interpreta y por lo tanto no se está comunicando correctamente. Este es un mapa descriptivo con 3 variables. Es la representación del territorio nacional con las formas del relieve predominantes sobre la geología y las cuencas hidrográficas. Fíjense luego el grado de complejidad de este mapa, en el que aparece, por ejemplo, cuenca del río Tacuarembó, y que sobre la cuenca del río Tacuarembó aparecen sierras basálticas o sierras cristalinas. Es de un grado de dificultad los contenidos de este mapa que ameritan, ¿verdad?, detenerse en él, conceptualizar desde él para después poder interpretarlo. Entonces, aquí lo elegí porque representa las unidades paisajísticas del Uruguay. Es el mapa que actualmente se utiliza en geografía para identificar las unidades del paisaje del territorio. Ya no se usan más el mapa de Chevatarov de llanuras y penillanuras. Estamos utilizando que es sobre la nueva teoría geomorfológica y de unidades de paisaje geomorfológicos con base geológica en el país, pero que requiere de saber qué es lo basáltico, qué es lo cristalino, qué son sierras, qué son colinas, qué son planicies, para después ver dónde se extienden en el territorio y por qué. Y aquí aparece una imagen que nosotros confundimos a veces con un mapa, pero no es un mapa. Es un corograma, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene de diferente a un mapa? Rompe la concepción cartesiana de representación cartográfica. Vale decir, representa una variable y le da el valor al territorio según la importancia que asuma esa variable. Entonces, estos cartogramas, ¿verdad?, desde el punto de vista didáctico son muy ilustrativos, pero obligan a transitar por el pensamiento bien abstracto. A veces nos gustan este tipo de cartogramas y los llevo a la clase y descoloco a los muchachos, porque en realidad uno lo mira y parece ser más un cuadro impresionista que un planiferio, y que lo elegí particularmente porque dice el título: Capitalismo en crisis, : niveles comparados de deuda global. Entonces, complejidad es muy grande, pero uno puede abordar esta cartografía, pero para poder interpretar este cartograma, en 5º año de liceo, a mí me llevó 5 clases. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque a veces uno entiende la cartografía, le gustó la cartografía y pretende hacer un uso didáctico de la cartografía. Entonces, un cartograma o corograma es una representación simplificada de la realidad, pero que no tiene como mapa base un mapa que respete los principios cartesianos y euclidianos de la cartografía, ¿no?, de que los paralelos y los meridianos se cruzan formando ángulos rectos, y que, bueno, claro, aquí la variable se representa y queda deformada en la extensión en función de lo que se quiere mostrar. Son didácticamente muy ilustrativos, pero requieren ir interpretándolos, conceptualizando paso a paso, para luego poder concluir cosas interesantes sobre esta cartografía. Voy a referir a 3 problemas didácticos que nos enfrenta el uso de los mapas en la clase y que a los docentes nos colocan a veces en offside, que son la proyección, la orientación y la simbología. Con respecto a la proyección,
La proyección es una operación geométrica que consiste en trasladar puntos del geoide, que es esa forma teórica de la Tierra achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, a una superficie plana. Por lo tanto, el cartógrafo elige el tipo de proyección en función de la superficie que se quiera representar. Por ejemplo, si se quiere representar la superficie entre intertropical, se utiliza la proyección cilíndrica. Como aparece allí, se envuelve el globo terráqueo, por decir así, en un cilindro y se proyectan los puntos en la región intertropical. Ahí la deformación va a ser mínima. A partir de los trópicos y hacia el polo, que es un punto, el punto de intersección teórico del eje de rotación terrestre en la superficie terrestre, ahí las deformaciones son máximas. Si lo que se quiere representar son las latitudes medias, se eligen proyecciones cónicas, vale decir, se coloca un cono en el globo terráqueo y se proyecta, ¿verdad? Entonces, las latitudes medias desde el ecuador a las latitudes medias van a tener menor deformación y a partir de las latitudes 50, 60 grados hasta los 90 de los polos, la deformación va a ser mayor. Si se quiere representar las zonas polares, se coloca un plano tangente al geoide, se proyecta y a partir de ahí tenemos las proyecciones que conocemos como azimutales. Entonces, las proyecciones, ¿verdad?, nos deforman, como decíamos anteriormente, de parte o toda la superficie terrestre, dependiendo de lo que estemos representando. Y aquí aparece el concepto de ideología o el lenguaje ideológico a través de la proyección. Por ejemplo, cuando llevamos a la clase un planiferio con proyección Peters y un planiferio con proyección Mercator, la que nosotros estamos acostumbrados y hemos naturalizado es la proyección Mercator. ¿Por qué? Esta proyección, ¿verdad?, fue propuesta por Gerard Kremer en el siglo XVI, un cartógrafo flamenco que se encontró con un problema técnico a resolver. Había que trasladar los barcos con mercaderías de Europa a América y había que trasladar el oro de América a Europa. Por lo tanto, la proyección que Mercator, como lo conocemos actualmente, pensó para resolver ese problema fue que entre el Ecuador y el trópico de Cáncer, ¿verdad?, allí, y quizás un poquito más, unos grados al sur del Ecuador, la deformación fuera mínima, por varias razones. Primero, porque había que calcular bien las millas náuticas y el tiempo de navegación, porque había que aprovisionar las embarcaciones de agua y de comestible para los navegantes. Segundo, el Ecuador o la zona de convergencia ecuatorial o de calmas ecuatoriales significaba que los barcos allí tenían dificultades para la navegación a vela, ¿verdad? Entonces también tenían que saber en ese lugar cuáles eran los puntos en donde hacer las conexiones y dónde hacer paradas, en fin. Y no podía haber deformaciones porque tenían que estar las distancias calculadas a la perfección, también, como dije anteriormente, por los tiempos. Entonces, todo lo que no es esa zona intertropical, diríamos, aparece con máximo de deformación. Cuando esa proyección se lleva, ¿verdad?,
a el planiferio, ¿qué aparece? Que los continentes o las superficies continentales de latitudes medias y altas aparecen muy deformes. Y si a eso se le suma que el hemisferio norte se agranda, vale decir, la escala se vuelve en una relación diferente a la del hemisferio sur, todos los territorios del hemisferio norte aparecen exageradamente más grandes que los del hemisferio sur. Por eso Europa aparece en el centro, aparece con una dimensión con respecto al resto del mundo que no es la real, y el océano Atlántico en el medio. Esta es la cosmovisión que hemos naturalizado a lo largo de el siglo XIX y XX a través de la escuela. Ahora, no fue Mercator el colonialista y responsable de esta cosmovisión que transmitió la escuela. ¿Se entiende? Él resolvió un problema que era un problema cartográfico con base militar y comercial. Que en los libros de texto actuales se siga utilizando esta proyección no es responsabilidad de Mercator, es responsabilidad de los autores de texto o de las editoriales que muchas veces dan a elegir la cartografía o imponen una cartografía. Entonces, en épocas en la que cada vez se ha transnacionalizado más la editorialización, ¿verdad? Y los textos escolares aparecen como estándares, producto de transnacionales editoriales, que se ponga esta cartografía para uso escolar, transmite una visión de mundo y de orden que va teniendo un peso de relevancia desde el punto de vista político. Pero no se lo achaquemos a Mercator, porque es muy común responsabilizar a la figura de este cartógrafo como responsable de transmitir la cosmovisión europea, blanca y occidental. Y que Arno Peters, en 1970, que no era cartógrafo, era cineasta, tome la proyección de James Gall de 1856 y la difunda, ahí sí, esta proyección tuvo una finalidad política. En plena década del 70, en la que prevalecía el orden mundial bipolar, en la que se estaban descolonizando los países africanos y asiáticos, en la que surgían potencias emergentes y en la que apareció un nuevo orden vinculado a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que alguien proponga una cartografía que respete, ¿verdad?, las reales superficies de los continentes y de los océanos, por más que haya deformaciones en función de la proyección cartográfica de Mercator, fue tuvo una finalidad política e ideológica, mostrar un mundo que no fuera ese mundo al que estábamos acostumbrados hasta la década del 70. ¿Se comprende? ¿Cómo resuelvo yo este problema en una clase? Por definición. El Ecuador es, podríamos hacer una definición simple, un ejercicio simple. La distancia entre el Ecuador al Polo Norte y del Ecuador al Polo Sur, medidas con una regla, debieran de ser las mismas, porque el Ecuador, ¿verdad?, divide o dividiría el planiferio en dos hemisferios, norte y sur, equivalentes. Cuando el maestro le dice al estudiante, agarre una regla y mida del Ecuador a los 90 grados de latitud norte, que es el polo, y anote cuánto le dio en centímetros. Ahora agarre la regla del Ecuador al polo sur, a los 90 grados sur, anote cuánto le dio en centímetros. Use la escala del planiferio y con una regla de 3, díganme cuántos kilómetros hay
del Ecuador al Polo Norte y del Ecuador al Polo Sur en este planiferio. Se resolvió el problema, porque ¿qué va a encontrar el muchacho? Que va a haber mayor distancia entre el Ecuador y el Polo Norte que entre el Ecuador y el Polo Sur. Ahí aparece una contradicción. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Está bueno para hipotetizar, porque si habíamos definido que la línea del Ecuador divide en dos hemisferios la superficie terrestre representada en el planiferio, ahí no es válida esa definición. Y ahí podemos ver cómo entonces se agranda el hemisferio norte y los territorios representados en el hemisferio norte tienen una extensión que simula ser más grande. Por eso Groenlandia es más grande que América del Sur, y Groenlandia es una isla. Cuando yo voy a Peters y le digo haga lo mismo, y ahí que mida, y ahí se va a dar cuenta que hay equidistancia. Entonces, ahí es un problema que realmente deja en evidencia cuál es una proyección y otra, y qué es lo que hay atrás. Entonces está bueno ver qué es lo que esconde cada una de estas proyecciones desde el punto de vista simbólico. Y también está bueno hacer ejercicios con el Google Earth de ver que lo que está arriba puede estar abajo. Entonces, aquel viejo cuadro de Joaquín Torres García que coloca el Polo Sur como polo de referencia, hoy yo lo puedo ver en el Google Earth, no como una expresión pictórica, sino también como una realidad, porque no existe el arriba o el abajo. Son convenciones cartográficas que heredamos de los europeos. Por aquí aparece uno de los temas que quería resolver con ustedes vinculado al lenguaje cartográfico desde la proyección y el valor que tiene desde el punto de vista ideológico. La existencia de los tres nortes, que aquí también aparece como otro de los problemas a resolver. Normalmente en la cartografía admitimos la existencia de tres nortes: el norte cartográfico, el norte geográfico y el norte magnético. El norte geográfico es el punto exacto teórico en el que el eje de rotación de la Tierra intersecta el geoide. Entonces, un punto, los 90 grados de latitud norte, los 90 grados de latitud sur. Ese es el polo geográfico. El polo magnético es el punto que se manifiesta en la superficie terrestre, que muestra el estado de situación del magnetismo del planeta Tierra, y lo indica la brújula. Y el norte cartográfico es el punto de referencia que eligió el cartógrafo para hacer el mapa. Para los mapas en nuestro país, el Servicio Geográfico Militar toma como punto de referencia el Polo Sur para hacer las proyecciones. Aquí les traje yo la localización geográfica actual de los polos geográfico y magnético, para que vean que no hay coincidencia. Vale decir, en algún lugar de nuestra superficie terrestre, si yo coloco la brújula, me va a estar marcando un norte, que es el norte magnético, pero que es un sur desde el punto de vista del norte geográfico. Esto ocurre para el año 2008, el polo norte magnético figuraba en la isla de Bathurst, y el polo norte magnético en 1948 figuraba en la isla Príncipe de Gales, y aquí está el polo norte geográfico. O sea que está bien, estamos en una zona geográfica del planeta que nos es distante, pero existe. Quiero decir con esto que si alguien estuviera en una escuela al norte de Groenlandia, más allá de las dificultades y de las inclemencias del tiempo y de las condiciones climáticas y físicas del lugar, con su brújula, el polo norte estaría al norte, pero el polo magnético, marcándole el norte magnético, estaría
al sur del polo geográfico. Es como uno de los grandes misterios de la cartografía y la geografía expresada en la existencia de los tres nortes. ¿Por qué lo planteo esto? Porque que uno coloque el mapa en el piso con la brújula, ¿verdad? La brújula le va a indicar el norte magnético y el mapa tiene un norte que es cartográfico y que la diferencia en nuestras latitudes es mínima, pero colinda con el error conceptual, aún por más que la diferencia sea ínfima. Quiero hacer comprender eso. Que se haga desde el punto de vista didáctico para saber hacia dónde habría que dirigirse. Si uno quisiera ir a Europa, por ejemplo, está bien, para hacer una orientación básica, pero no es el norte magnético y el norte cartográfico, diríamos, coincidente desde el punto de vista conceptual. Y el tercer problema que quería resolver con el lenguaje es el problema de los colores del mapa. Nosotros le hacemos decir a los mapas cosas que los mapas no dicen, porque no hacemos una traducción fidedigna de lo que el mapa está diciendo. Para eso, como decía anteriormente, hay que leer el título y las referencias. Un mapa físico-político no nos dice o no nos cuenta el relieve de un lugar. Un mapa físico lo que nos muestra es la ipsometría del lugar, que nosotros luego la convertimos en formas de relieve. Pero un mapa ipsométrico no me dice dónde hay llanuras y dónde hay penillanuras, o como decimos en el lenguaje moderno, dónde hay sierras, dónde hay colinas y dónde hay llanuras. Me identifica altitudes promedio que coinciden o no con determinadas formas de relieve. Por ejemplo, un marrón anaranjado en nuestro país está representando alturas que son superiores a los 350 metros. Ese anaranjado en el mapa de la India representa el Tíbet, ¿se entiende? La región del Tíbet, en los montes Himalaya, o sea, estamos hablando de 5.000 metros de altura. Entonces, si yo le digo al chiquilín, los marrones representan montañas, los amarillos mesetas y los verdes llanuras, cuando despliego el mapa del Uruguay, ¿qué me dice el chiquilín? Acá hay montañas, en el este hay montañas y en el oeste hay llanuras, y no es correcto. Entonces, la escala cromática es una convención. Siempre los colores marrones van a representar las altimetrías promedio más elevadas, pero las formas del relieve son propias de cada territorio. Entonces, ¿qué dice un mapa físico? Tiene tres componentes un mapa físico: un componente planimétrico, un componente altimétrico y un componente toponímico. Ese es el lenguaje propio de un mapa físico. El componente planimétrico nos representa simbólicamente con elementos naturales del paisaje. Los ríos van con color azul. Algunos ecosistemas, por ejemplo los bañados, van con rayitas, espejos lacustres. El componente altimétrico nos representa alturas promedio del territorio, que aparecen especificadas en la escala cromática. Y el toponímico, los nombres que son propios del lugar y que convierten a ese lugar que es abstracto en un lugar geográfico. Ese cerro no es cualquier cerro, es el cerro Batoví, pero aparece señalado con el componente toponímico. Esos son los tres componentes que aparecen en el lenguaje técnico de un mapa ipsométrico. Y para ir concluyendo, el mapa histórico es considerado tal cuando la información espacializa lugares, hechos, fenómenos o procesos que se desarrollaron en el pasado o que se presumen pudieron haberse desarrollado según fuentes orales o escritas que proporcionen algún dato geográfico. Eso es un mapa histórico.
Por ejemplo, este es un mapa histórico de la provincia oriental. ¿Qué tiene que tener un mapa histórico y lo diferencia de un mapa antiguo, que no es lo mismo conceptualmente? Un mapa histórico son datos del pasado que están representados en un mapa base contemporáneo. Entonces, en el mapa histórico de la provincia oriental, yo tengo componentes toponímicos y altimétricos que son del mapa físico actual del Uruguay. Entonces yo puedo identificar el río Apey, el río Negro, Montevideo. Entonces, la extensión del territorio tomados por los portugueses y de las misiones, ¿verdad?, están representadas allí, pero sobre un mapa actual. Ese es un mapa histórico. Yo puedo comparar un mapa actual con un mapa histórico, porque el mapa de base es el mismo. ¿Qué es un mapa antiguo? Fueron documentos cartográficos dibujados en el pasado que contienen información muy válida como registros de época, pero carecen de precisión técnica y o geográfica. Por ejemplo, este es el mapa del mundo según Anaximandro, representado en el siglo VII a.C. Ahí aparece Europa, aparece Asia, aparece el mar Mediterráneo, pero yo no puedo comparar este mapa con un mapa actual. Tengo puntos de referencia, pero es un mapa histórico, o sea, no contiene las configuraciones territoriales actuales con sus características técnicas cartográficas contemporáneas, pero son documentos históricos de gran relevancia porque nos permiten ver la concepción de lugar y de mundo que se tenía, por ejemplo, en ese periodo histórico, la toponimia y algunos fenómenos que aparecían señalados. Este es otro mapa histórico, el mapa de la banda oriental, hecho por Alonso de Santa Cruz en el siglo XVI. Uno distingue el río Uruguay, distingue el río Paraná, distingue el río de la Plata, y el río Negro, pero en realidad yo no lo puedo hacer coincidir con un mapa actual del Uruguay. Esa es la diferencia entre un mapa histórico entonces y un mapa antiguo, como documento cartográfico y como documento histórico. Y para resolver el último problema didáctico para los mapas históricos, el problema de la toponimia, o sea, de los nombres. ¿Qué pasa? Hay muchos mapas históricos que tienen topónimos contemporáneos. Por ejemplo, en este mapa aparece la extensión del Imperio Romano en el siglo III de nuestra era. La península ibérica dice Hispania, que era la provincia romana. La Galia, la Britania, la Germania, pero en vez del mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, dice mar Mediterráneo, o el Océano Atlántico, que en realidad no existía en aquel entonces. Entonces, aquí aparece un tema que está a resolverse desde el punto de vista didáctico y hay dos bibliotecas al respecto. Hay profesores, tanto de geografía como de historia, que sostienen que tiene que haber un nombre como topónimo de referencia al presente para poder efectuar la comparación. Y otros que sostienen que es un error desde el punto de vista de la historia, porque es un documento histórico, refleja información histórica, pero contiene elementos geográficos contemporáneos. Entonces, el asunto del mapa base es un asunto importante. Aquí aparece la jurisdicción de Montevideo con un mapa actual de referencia en el que claramente que podemos visualizar que la extensión de Montevideo, la jurisdicción de Montevideo, tal cual fue pensada en 1726, es exactamente coincidente con la cuenca del río Santa Lucía.
Y eso refleja una concepción geopolítica de época en la que se trazaban los límites haciendo coincidirlos con las cuencas hidrográficas, por dos razones. Porque la parte alta permitía diferenciar claramente un territorio de otro, y porque los ríos constituían la articulación del territorio antes de la invención del ferrocarril en el siglo XIX. Vale decir, los ríos servían para introducirse en el territorio, para navegar, para transportar mercaderías, para proporcionar agua potable, en fin. Bien, con esto pretendía entonces hacer un recorrido sobre el lenguaje cartográfico, sus finalidades didácticas para la enseñanza de la geografía y de la historia, y para tratar un poco de ver cómo abordar el mapa y sus grados de dificultad con respecto a los mismos en el aula. Les deseo a todos muchos éxitos en el concurso y quedo a la disposición para consultas o para evacuar dudas siempre.